de la Ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio de Educación y en otros ámbitos educativos. Uno podrá encontrar distintas imágenes que yo fui pensando, distintas cosas que yo quería filmar, en las cuales me encuentro con discusiones, con debates que teníamos en la Escuela de Capacitación, repito, que teníamos en el Ministerio de Educación, en cualquier oficina. Esos debates y esas discusiones, yo siento que también están, en algún sentido, también están presentes, digamos, en esa película. Justo coincidió también con mi cierre de mi trabajo dentro del Ministerio de Educación, que tuvo que ver con una decisión propia, pero también con decisiones políticas, como fue el cambio de gestión en el 2015. Entonces, fue como todo, todo fue cerrando. Yo terminé la película, la primera presentación de la película fue el 6 de diciembre del 2015. Entonces, vaya que después tuvo su recorrido y su trabajo en los años posteriores, digamos, ¿no? Pero bueno, para mí fue un cierre en ese sentido, que hubo como un cierre de una etapa que también tenía que ver con mi ámbito laboral, que también tenía que ver obviamente con el Ministerio de Educación de la Nación, ¿no? A mí me parece muy, muy fuerte esta historia de una escuela que durante 70 años no tuvo egresados, ¿no es cierto? Les decía recién a las chicas, los chicos, que no dejo de pensar en escuelas que conozco y en las que sigo asesorando, trabajando, que no están en Neuquén, están en la ciudad de Buenos Aires, pero con suerte de 200 que empiezan primer año, llegan 15 a quinto. Entonces, me parece que también la escuela trashumante que filmaste es una metáfora y lo refrendo en este contexto que estamos viviendo, ¿no? Sí. Cómo resuena, y bueno, no sé, invito a que participen ustedes, pero cómo resuena o se resignifica la escuela trashumante hoy, en este contexto, y ante la posibilidad, hoy escuchaba, ya en algunas provincias se está pensando en la vuelta. Para nosotros va a ser más difícil, pero en este contexto y en la vuelta, ¿tendremos capacidad de transhumancia? Te agrego un dato que me parece que está bueno, y obviamente preguntan lo que tengan ganas. Lo más interesante, entre comillas, de todo, es que tampoco era un dato que estaba oculto, que durante 75 años no hubo un solo egresado en la escuela. Eso estaba sentado en el libro histórico de la escuela, digamos, al cual fue el primer acceso que tuvimos para pensar el guión de la película. Ahí estaba sentado, y fue lo mismo que le pasó a Pedro y a Alejandro y a Nando cuando llegan en los años 84, llegan a esa escuela. Estaba absolutamente naturalizado de que ningún pibe termine la escuela. ¿Sí? No era un dato que estaba, era un dato que poco importaba. La escuela seguía recibiendo, del Estado seguía recibiendo cuestiones que tienen que ver con lo económico, el pago de su planta docente, el pago para las cuestiones edilicias, seguía yendo un supervisor o una supervisora cada tanto a ver que todo estaba bien, y así 75 años. En realidad lo que estaba naturalizado es que esos pibes, que esa comunidad no tenía el derecho a terminar la escuela. Digamos, lo que estaba naturalizado es que no hay derecho para esos pibes para que pertenezcan al marco de la educación, digamos. Eso es lo más triste de todo, porque no era un dato, insisto, que estaba oculto, era un dato que estaba ahí, que figuraba en los papeles, pero el problema es que no le importaba absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque es una comunidad chica, porque es una comunidad mapuche. Bueno, ahí entramos en todos los rasgos de la desigualdad, ¿no? Sobre todo porque somos una sociedad profundamente desigual. Y entonces, lo que más nos preocupaba era eso, digamos, ¿no? La desigualdad. Y claramente estaba marcada la cantidad de no alumnos que hayan terminado, y aclaro esto, decía, la escuela primaria, ¿no? Estamos hablando de la escuela primaria. Y hasta ahí llegamos, al día de hoy, digamos, ¿no? El derecho a terminar la escuela primaria, ese es el reclamo de la escuela trashumante. ¿Quieren intervenir? ¿Preguntarle algo? A mí, bueno, hola, ¿qué tal? A mí algo fundamental que me queda de haber visto ese documental es por ahí esta noción de para quién está la escuela. O sea, la escuela, después de ver el documental decimos, bueno, la escuela está para la comunidad, pero
pero es como que hay una mirada, tal vez, una mirada histórica de la escuela, de que la escuela está como por, bueno, no sé, para la sociedad, para el país, qué sé yo, pero en ese sentido pasa esto de que cuando tal vez una modalidad de escuela no puede ser aplicable a algunas comunidades, nada, sucede esto de que por 70 años, o no sé cuántos exactos, no se egresa nadie de esa escuela. Entonces, de repente, cambiar esta perspectiva de que la escuela está para la comunidad y que esté con la comunidad también, bueno, nada, aporta otra perspectiva mucho más enriquecedora y mucho más efectiva también, y que le da sentido, porque si no, no tiene sentido que esté ahí la escuela y va a funcionar así. Sí, sí, yo te diría que en realidad la escuela es la comunidad también. Entonces, ahí pasa, Pedro nos contaba, cuando Pedro empezó a estar en la escuela, allá por la década del 80, él nos contaba que lo primero que le pasó es que los padres y las madres entraban a la escuela. Él les pedía que entren. Y ellos decían que no, ponían excusas, que no, que el caballo, que esto, que aquello. Y en realidad lo que decía es que la escuela les era un lugar absolutamente ajeno, pero no solo ajeno, sino que también había una mirada muy despectiva de ellos, con lo cual no entraban a la escuela, no solo porque el caballo o la tranquera, sino porque eran maltratados dentro de la escuela. Las cosas que nos han contado de maltrato dentro de la escuela son fuertes. Digo, las cosas que sucedían con los alumnos, con las alumnas y con la gente de la comunidad. El libro histórico no nos deja mentir, eran tratados de puño y letra de directores que han estado en esa escuela, que hablaban de bárbaros, de indiecitos, de pobres indiecitos retardados, es la palabra exacta. Lo duro que es leer ese libro histórico, que lo teníamos y que no lo usamos, porque nos parecía que eran palabras terribles para la comunidad y que preferíamos que queden en un libro histórico y no ser nosotros los que tengamos que mostrar esas palabras. Pero había un desprecio por la comunidad, había un desprecio por esas pibas que nosotros nos hemos el gusto de conocer, por esos alumnos, alumnas, esas familias, terrible, por parte, insisto, por parte de los docentes. No eran extraterrestres, eran docentes de nuestra patria, los que iban a trabajar a esa escuela. Y esa mirada era una mirada compartida no solo por los docentes, no está claro eso, era una mirada a veces compartida desde lo social. Y ahí me parece que, bueno, que por ahí pasa también por poder cambiar esa mirada, ¿no? Yara, ¿querés decirlo lo que escribiste acerca del proyecto educativo? Sí, que un poco hola a todos y a todas, con lo que hablaban recién y con lo que decía la compañera recién, pensaba esto como que, bueno, está bien, ya sabemos que ya está medio que impregnado en la sociedad que es necesaria, que son necesarias las instituciones educativas y que el derecho a la educación y todo, pero si después no profundizamos un poco más en cuáles son los proyectos educativos de esas instituciones y de esos marcos, queda un poco en la nebulosa de solo la presencia por sí y no, bueno, qué es lo que sucede ahí adentro, qué son las tramas que se tejen, como venimos hablando acá siempre, es ir un poquito más allá de eso. Sí, claramente, ustedes están reforzando, aparece mucho la palabra sentido, ¿no? Y entonces podemos tener un proyecto escrito, podemos tener proyectos de políticas educativas que también se escriben en leyes, en resoluciones, pero si eso después no se encarna, ¿no? Como lo cuenta el Nanovalvo, como lo cuentan los directivos de la escuela, si no se encarna en decisiones también, ¿no? Micropolíticas ahí, porque además me imagino, no sé cuánto el sistema educativo provincial acompañaba esto, ¿no? Hay una referencia ahí en una reunión, que no les construyen el edificio. Sí, acompañar es mucho, porque acompañaban poco. Nada, cumplían con lo burocrático, digamos, ¿no? Digo, la visita del supervisor, y no mucho más que eso. Digo, había un acompañamiento más burocrático, pero claramente no de sentido, digamos, ¿no?
que no hayan construido, porque digo, el proyecto tenía su lado interesante, tiene que ver con el calendario, sin lugar a dudas, ¿no? De acomodar un calendario a las necesidades de la población. La población es una población trasplante, y como bien dice el Nano Balbo, a las chivas no les importa mucho el calendario escolar que se piense en Pisur, ¿no? Digamos, ¿no? Las chivas, cuando no tienen más pastura, van y se trasladan, y la gente vive de esas chivas. Pero que no hayan construido una escuela, por ejemplo, en Cajón Chico, que es el lugar donde ellos están en veranada, están 5 meses, tiene que ver con una decisión política, claramente de política provincial. Ahí el Ministerio Nacional no tiene injerencia. Es más, como detalle, lo puedo contar, pequeño detalle, pero como nosotros trabajábamos, yo trabajaba en el Ministerio de Educación de la Nación, y tuvimos una especie de compromiso con la comunidad, no un compromiso escrito ni un compromiso político, porque la película nada tenía que ver con el Ministerio de Educación, digamos, ¿no? La película está subvencionada por el Inca, somos una productora independiente, digo, no tiene que ver, digamos, con mi compromiso con el Ministerio, pero sí teníamos acceso, digamos, a quien entonces era el ministro, que era Alberto Sirión, y al viceministro, que era Jimmy Persic, a pedir, hicimos la petición, digamos, a través de Pedro, de que construyan una escuela en Cajón Chico. Y la escuela fue inscripta dentro del programa de construcción, no me acuerdo ahora cuántas escuelas eran, la suma aparte es ínfima, es ridícula de cuánto cuesta una construcción ahí. Eso fue elevado a la provincia, porque el ministerio no puede ir y construir una escuela, digamos, ¿no? Son las provincias quienes ejecutan ese presupuesto, y de la provincia jamás nos contestaron. Digo, hay una carta que yo guardo, yo no sé si la guardé o si está guardada en digital o no, porque me provoca angustia, digamos, pero es que el Ministerio de Educación aceptaba la posibilidad de que ahí se construya, digamos, una escuela, y destinaba los fondos que sean necesarios. Hablando en criollo es, díganme cuánto sale. Eso era todo. Bueno, desde la provincia... Ahí se cortó. No la contestaron. Ahí se cortó un poquito. No la contestaron ni en el formato legal. No sé hasta dónde llegaron. Y esto que no la contestaron. Bueno, jamás la contestaron, ni en las formas legales, digamos, ni en lo más institucional, ni en lo más informal, digamos, ¿no? Nunca supimos por qué. En realidad sabemos por qué, digamos, ¿no? No lo podemos comprobar en todo caso. Las tierras, y esto habla también sobre la desigualdad en nuestro país, las tierras en Uncal, donde está la escuela, que es una hermosa escuela, ¿no? Que es donde sucede la mayoría de las acciones de la película, es la escuela de la Invernada. Es una escuela preciosa. Digo, cuando digo preciosa tiene todo lo que tiene que tener una escuela, también de calefacción, aulas, materiales, todo perfecto. En Uncal sucede esta escuela. En Cajón Chico son estos trailers. En Uncal las tierras no proveen absolutamente nada. Por eso también le otorgaron las tierras a la población mapuche, porque no crece nada, no hay forma de subsistir. Solamente se puede tener cría de chivas y de ovejas, que como me dijeron, comen lo que da el suelo. ¿Sí? En Cajón Chico son tierras ya más fértiles, y son tierras que están en el camino entre Loncopué y Cabiahue. Cabiahue hay un desarrollo turístico muy fuerte en los últimos años. Ahora fue noticia hace 15 días porque está nevado 6 metros. Entonces, esas tierras al pueblo mapuche no se las dan. No les otorgan absolutamente nada, con lo cual tienen que construir algunas casas muy precarias, como las que se ven en la película, que son derribadas en la primera nevada, como sucedió ahora, o con una topadora. Y esas tierras, entonces, para construir una escuela, que está la escuela ahí, aunque sea tierras comodato, no se las quieren dar. Por eso no se construye, digamos, la escuela. Nada, lo cual también nos da un marco de desigualdad, y es terrible, y esta es una política provincial, y han pasado distintos gobiernos de distintos signos políticos, y la cosa no se mueve. Y sin esa escuela, sin la materialidad de esa escuela, el proyecto se desgrana, digamos, claramente. Es muy difícil mantener las clases en containers. En verano hace mucho calor, cuando hace frío hace mucho frío, y nada, los docentes se van desgastando. Tampoco es lo mismo la década del 80,
digo, que lo que es ahora, los docentes, nada, piden, y está muy bien que así sea, reclaman otro tipo de derechos para su vida y su vida laboral, y está muy bien que eso sea, con lo cual, bueno, el proyecto se va reflejando, ¿no? Hay una escena en particular que me gustaría compartir, si logro compartirla bien. Si no se ve, me avisan, ¿sí? Porque la seleccioné por acá. Los maestros eran bastante, nos tenían mucha paciencia. Y hay que decir lo que es. Nosotros siempre me acuerdo un maestro que tuve fue Santiago Carrizo, me parece que era ese fue mi maestro. Pero no. Lamentablemente fue un poco jodido. Como diciendo lo buscaba. Hay que decir la verdad. Le gustaban. Entonces, ¿qué íbamos a aprender nosotros? Hasta ese punto llegamos. Mira. Ay, qué bonito. ¿Cómo quiero pintar? Me lo dio correcto. Y siempre me han enseñado ellos. Yo que tengo un salón.
Ese lo hice yo. Yo lo fui haciendo la letra y ellos me fueron diciendo qué letra tenía. La letra la conozco toda la letra. Pero ¿qué pasa? No lo puedo armar para leer. Eso me falta. Bueno, no sé si quieren cuento lo que me pasa con esta escena, ¿no? Que pienso en una inversión ahí, cómo la escuela entró en estas vidas y qué les produjo esta escuela trashumante que logró marcar unas subjetividades que se supone que no están hechas para la escuela, ¿no? Hay algo de la escena además que tiene que ver mucho con este paisaje que está mostrado muy bellamente en la película, que tiene que ver con un paisaje humano, con un paisaje de una comunidad, de una forma de vida, y todo eso parece muy ajeno a la escuela, ¿no? Sin embargo, este hombre da cuenta de las marcas dolorosas y hermosas que le dejó la escuela también, ¿no? Porque son sus hijas que le enseñan ahora a leer. Y tiene un pizarrón hecho por él en la pared de su casa. Entonces, bueno, me vienen todas esas ideas en torno a las marcas que las instituciones nos dejan, y qué de esas marcas nos subjetivan positivamente o emancipatoriamente, como lo estuvimos trabajando, o no, o nos sujetan y nos someten. Pero bueno, quería compartir la escena para también ponerle imagen a la charla y a ver qué piensan. O si quieren traer otra escena también. Ale. Agrego algunas cosas sobre la escena, no sobre lo que está fuera de escena, porque no tiene sentido, porque pierde la magia. Pero yo puedo contar lo que me pasó cuando vi ese pizarrón. Que ni al mejor guionista se le hubiera ocurrido ponerlo, digamos, ¿no? Porque también podría estar puesto. No les voy a contar si lo puse yo o no, pero no lo pusimos nosotros. Estaba, porque jamás me hubiera ocurrido tan brillante idea de que en esa casa haya un pizarrón, pero bueno, es una idea para un guionista de ficción, es hermosa, y yo no lo podía creer, digo, yo pensé que había un guionista que nos había puesto el pizarrón antes que yo llegue. Y esto que dice Cocheca, ¿no? Conozco todas las letras, lo que me falta ahora es armarlas. Nada, no es maravilloso que eso pase, digamos, ¿no? Porque si no también romantizamos, que es un peligro que tenemos los que trabajamos con este tipo de comunidad, que es romantizar la desigualdad. Y no es la idea, digamos, ¿no? Pero nada, da cuenta de un sujeto, ¿no? De alguien que quiere aprender también. Digo, alguien que sabe que conocer las letras, necesita conocer las letras. Digo, sí, que necesita conocer las palabras y que necesita conocer las letras. Y que hoy sean sus hijas las que pueden, digamos, enseñarle, nos parecía que era sin duda maravilloso. Pero la marca esa de Cocheca, digamos, cuando él nos cuenta sobre ese docente, nada, también fue fuerte, porque nada, cuando digo que se animó a decirlo, digamos, ¿no? Porque son esas verdades que están siempre como ocultas y que da mucho miedo también de decirlas, porque tienen mucho miedo también a represalias que podría ocasionar esas cosas. Y la posibilidad, ¿no? Y ahí tiene que ver, bueno, con el acercamiento que decía al principio de los cuerpos, digamos, para que Cocheca nos pueda, digamos, decir esto, porque, bueno, ahí también depositó la confianza en nosotros. En realidad la confianza en nosotros era la confianza en la escuela, digamos, ¿no? Se está como perdiendo a la señal, me parece. Ahora recuperamos. Digo, hace 30 años esta filmación no hubiera sido posible, más allá de por cuestiones técnicas, porque la comunidad tampoco tenía confianza ni en la escuela
ni nada que provenga de la escuela, con lo cual nosotros fuimos de la mano a la confianza que ya la comunidad había depositado, digamos, en la escuela. Perdón. Decilo, Juan Pablo. Dale. No, Juan Pablo Sí. había escrito algo que quiero que lo diga. Dale, Juan, anda. No, digo, perdón, pensaba, ¿no?, en esta persona, este adulto que necesita el pizarrón para poder aprender a escribir, de sus hijas, que por suerte sí están pudiendo ir a una escuela en la que, como acaba de decir Alejandro, ya se pudo depositar una confianza que él en su momento no pudo depositar. En un maestro sujeto le gustaba un maestro alcohólico, estoy pensando en hasta les pegaría, hasta eso estoy imaginando, o sea, no lo dice. Y digo, la diferencia del pizarrón que yo pinté en la pared de la casa de mis hijos, cuando la arreglaron, vinieron los pintores, pintaron de blanco y yo agarré y me compré 1 litro de pintura de pizarrón para que jueguen. Pero también es una necesidad jugar y está buenísimo que tengan la posibilidad de expresarse. Y de paso no me pintaron todas las paredes de la casa, porque tenía un lugar. Es tan distinto, nada, vos lo sabés, Beatriz, yo soy docente, Alejandro, soy docente inicial, de los que encima ni siquiera pueden contarlo, ¿viste? A veces cuando pasa. Y nada, me golpeó. Gracias. Te voy a ser honesto, no pude ver la película, se lo aclaré a Beatriz. Quería verla ahora cuando terminaba, iba a verla, Adelante. mirarla. Y ahora la quiero ver mucho más. O sea, ya me imaginé que lo que había elegido Beatriz iba a estar bueno, pero ahora tengo una necesidad, no sé si se entiende. Digo, antes era hacerle caso a la docente, que también está bueno, estoy acá porque quiero. Y ahora tengo la necesidad personal. Te agradezco. A vos, ojalá que la disfrutes. A mí me hace acordar a otra escena, a la escena que él mismo va a la escuela a hablar con la directora porque tenía que escribir una carta para el otro pueblo, y esa confianza en la directora, que como decís vos, porque la verdad yo no conozco las historias, pero vos decís que ellos en la escuela no tuvieron una relación buena con la escuela, y esa confianza en la directora para poder escribir esa carta, nada, me hizo acordar mucho a esa trama que se va construyendo también en la escuela y esa confianza. Bueno, esa escena es... cuando nosotros filmamos esa escena, estábamos ahí filmándola y yo dije, ya está, la película ya está. Después, uno se da cuenta a veces cuando es una... Después dice, bueno, después dije, va a tener un principio, va a tener un final, pero yo la película ya la tengo. Digo, después de esa escena dije, yo la película ya la tengo. Lo que viene antes y lo que viene después va a ser un relleno. Porque en esa escena pasa todo lo que tiene que pasar. Digamos, ¿no? Es una escena, para mí, extraordinaria. Es una escena en donde cada uno vuelca su confianza. Nadie quiere convencer, digo, todos intentan convencer al otro de su postura, pero nadie pasa por encima al otro ni a la otra. Alejandra está convencida de que esa no es la solución, pero tampoco lo sabe si hay otra solución. Entonces Alejandra hace la carta porque es la carta que le pide Cocheca, y no es que Alejandra también tiene otra solución, porque de hecho la solución no estuvo, ni estaba, ni estará. A Cocheca le robaron los caballos, que es, en términos, es robarle la propiedad, digamos, ¿no? Robarle los caballos a estos pobladores es sacarle lo más preciado que tienen, porque eso es fuente, digamos, de trabajo. Entonces me parecía que en esa escena había algo de lo que habla Nano, que tiene que ver con la negociación cultural entre la escuela y la comunidad, que es precioso lo que sucede, digamos, ahí, ¿no? Y Cocheca se va contento con su carta, va con su carta a la gendarmería, no está contado en la película, no importa, pero digo, lo que se da ahí me parece que es sensacional. A mí es la escena, digamos, que uno dice, bueno, hay peli, digamos, ¿no? También es interesante que Cocheca, cuando él cuenta la historia del Puma, que él mata, lo primero que hace es lleva para que los pibes, la importancia que le da Cocheca también a la escuela, ¿no? Como el lugar de aprendizaje, el lugar donde sus experiencias son tomadas por la escuela. Cuando él lleva el Puma, lleva la piel del Puma, él sabe que eso no va a ser un simple decorado, sino que con eso la escuela va a hacer algo, ¿sí? Va a hacer algo.
y que no es más que una leyenda, digamos, ¿no? Que matar a un puma te trae mala suerte. Bueno, la escuela con eso hace algo, con algo de lo que le sucede a la comunidad, la escuela trabaja con eso. Entonces me parece que ahí hay algo que está buenísimo, ¿no? Aunque queda, como dice Alejandro sobre el final, ¿no? Quedan un montón de cosas también por seguir trabajando, y que en la película claramente no están, que tiene que ver con cómo se enseña, ¿no? Que es para otra discusión, es para otro momento. Pero también hay un replanteo acerca de cómo se enseña, y me parece que está bueno que ese planteo aparezca, ¿no? No es un proyecto que está cerrado y que funciona, no, es un proyecto que está continuamente intentando mejorarlo, ¿no? Y que da pasos adelante y que da pasos atrás, como todo proyecto. Lara, ¿querías decir algo? Sí, perdón que me voy y vengo y no sé si pude seguir completamente todos los diálogos porque estoy con muy mala conexión. Espero no reiterar algo que ya se haya dicho. Me parece que con esa escena que trajo Bea aparece una escena que es bastante común, por lo que yo estuve escuchando y en mi experiencia, y es que en las familias que no pudieron atravesar, en las familias, sí, padres, madres, que no pudieron atravesar un proceso de alfabetización, en general son les hijas que asisten a la escuela pública o que pueden como traer algo de eso y como formar en casa o enseñar. Escucho bastante seguido esa imagen. Y también no pude dejar de vincularlo con otra escena de la película que también me llamó muchísimo la atención, que es cuando Cesario comenta que, bueno, él es docente de adultos, entonces comenta que empezó a trabajar como maestro y se sintió muy frustrado porque en UNCAL no había una palabra escrita y que los estudiantes cuando él llegaba a la clase se paraban al lado de la mesa y no podían dejar ese hábito. Y me sorprende, y bueno, lo que nos compete más en el vínculo o en la articulación entre las teorías sí y la educación, y en lo que respecta a la convivencia escolar, como que es de este docente que más allá de toda la teoría freiriana tuvo que respetar la figura de maestra Ciruela y encarnarla para poder llevar a cabo un proceso, ¿no?, de enseñanza. Y qué será de estas personas hoy en día y qué les quedará de la escuela, ¿no? Como me pareció una imagen muy triste y a la vez como, no sé cómo decirle, pero como me pareció una intervención, la verdad, o sea, válida. No soy quien para decir que no es válida, ¿no? Pero digo, es como lo que tuvo, lo que encontró y funcionó y bueno, hay que ver, queda mucho trabajo por detrás, pero bueno. Y también no puedo dejar de decir que me atrajo mucho esto de la pedagogía de la imagen. Yo vengo de una familia que se dedicó al cine, mi abuelo y mi padre, y casi licenciada de la carrera me rompo la cabeza pensando cuál es el vínculo entre el cine y educación. La verdad que me dejó una incógnita. Ya voy a investigar un poco más sobre el asunto. Es un campo en construcción, digamos, claramente, digamos, ¿no? Y no deja de ser apasionante, por lo menos, así lo es, digamos, ¿no? El campo de la pedagogía de la imagen es un campo en construcción, que ya lleva unos años, que tampoco es nuevo, pero bueno, bienvenida a poder investigar y a poder pensarlo, ¿no? Los que nos dedicamos a ambas cuestiones, siempre nos parece que es un desafío súper interesante de cómo mirar una película, ¿no? Desde dónde mirarla, cómo leer una película. Digo, acá aparecen distintas lecturas que son súper interesantes. Cuando Bea mostraba un fragmento, lo mostraba también en su contexto, por ejemplo, digamos, ¿no? Una cosa es mostrar a Conchita solamente en su casa con su pizarrón, y otra cosa es mostrar el contexto de donde está contado, y Bea eligió, digo, esto está contado, pero Bea hizo un fragmento en donde primero se marca el contexto y después aparece la palabra, digamos, de Conchita. Bueno, tiene que ver, me parece que tiene que ver con esto. Una cosa que yo les recomiendo, ya que lo citaron a Nano Balbo y que Juan contó que tiene muchas ganas de ver la película ahora, quieren sumarle las ganas, yo les sumaría las ganas a que lean el libro de Guillermo Sacomano que se llama Un Maestro, que cuenta la historia del Nano Balbo.
yo llego a la película por ese libro. Yo termino de leer ese libro y dije, yo quiero hacer una película que en realidad era el Nano Balbo, el protagonista de la película, porque es su historia. Y hay un solo capítulo que él habla de la escuela transhumante. Después el devenir del tiempo y de la charla con el Nano, que fueron muchos tiempos, me llevó a que el Nano pase a ser un personaje, si se quiere, secundario de la peli, y el foco esté puesto en la escuela. Pero el libro del Nano Balbo, Un Maestro, es un libro maravilloso, hermoso. Está escrito por Guillermo Sacomano, que habían sido compañeros, bueno, no cuenta el libro, habían sido compañeros del servicio militar obligatorio, pensaban que el Nano Balbo de hecho fue torturado, y bueno, pensaban que estaba desaparecido, y después, digamos, aparece ese diálogo que ellos dos tienen, y que es realmente maravilloso, digamos, ¿no? Yo leí el libro y dije, y hablando de la pedagogía de la imagen, leí el libro y dije, este libro es una película, este libro se puede llevar a la imagen, digamos, ¿no? Y bueno, a partir de ese camino fuimos construyendo en lo que terminó siendo la escuela transhumante. Lo que quería preguntarte, hola Alejandro y a todos. Hola, ¿cómo te va? Era eso de la confianza que hablabas de antes, ¿no? De que tienen en la escuela, pero también en cómo confían ustedes para poder llevar adelante el filmarlos, porque ¿no? De repente te vienen y te dicen, bueno, te voy a filmar tu vida, ¿no? Digo, ¿cómo fue todo? Quizás no es una pregunta que sí o sí, ¿no? De educación, pero digo, ¿cómo fue relacionado todo eso? ¿Cómo les aceptaron y cómo fue la propuesta de ustedes y respuesta de ellos, digamos? Sí, se entiende, y fue la tarea la más compleja de todas. Cuando yo quería contar la historia, los personajes Pedro, Alejandra, Nano son personajes, entre comillas, más mediáticos, ¿no? Son aquellos que uno le acerca una cámara y aparece la palabra, digamos, ¿no? No hay que convencer demasiado porque están acostumbrados. A Uncal jamás apareció una cámara con todo lo que ello implica, porque una cámara no solamente es una cámara, sino una cámara es con un camarógrafo, con un sonidista, con un boom, que les ponen, hay un andamiaje alrededor, es un equipo pequeño, porque necesitamos ser un equipo pequeño, pero acá vuelvo a ver, primero vuelvo a la escuela. Cocheca y su familia tenían mucha confianza en la escuela, y entonces todo lo que provenía de la escuela, y nosotros nos hicimos primero fuertes en la escuela, digamos, ¿no? La primera idea fue hacernos fuertes aquí adentro, ¿no? Como una especie de uno plantea estrategias. Bueno, yo me hago fuerte aquí adentro, yo me gano la confianza aquí adentro. ¿Cómo me la gano? Tomando mate, estando con ellos, escuchando, no siempre filmando. Nosotros fuimos 10 veces a Uncal. De las 10 veces, 5 fuimos a rodar, a filmar. 5 fuimos a ver qué onda, a tomar mate, a hablar con ellos, a hablar con ellas. Hicimos también, vale decirlo, una especie de casting de familias. Alejandro nos decía, me parece que esta familia, íbamos, hablábamos, le planteábamos, hasta que en un momento, todo empezó a ir, y Cocheca resultaba ser el delegado que había estado en la primera imagen en la película, y yo ya me había olvidado porque lo había formado en el 2012, que tiene un rango de delegado de la escuela, obviamente sin cobrar sueldo, sin nada, sin que exista ya el rol de delegado, y él sigue siendo el delegado de la comunidad de la escuela. Tenía estas 3 hijas que eran maravillosas, y nosotros sentíamos que había un afecto por esas pibas por parte de él, por parte de su madre, de sus hermanos, que era maravilloso, y dijimos, bueno, hacia allí vamos. Lo primero que hicimos fue no prometer nada, porque la mayoría de gente que va a Uncal promete cosas, desde la política y desde la no política también, digamos, ¿no? Promete, esta comunidad mapuche, y aclaro, porque no soy un especialista ni mucho menos en los mapuches, esta comunidad mapuche siempre fue muy vapuleada y siempre se le prometieron muchas cosas que después no se cumplieron. Entonces lo primero que hicimos fue no prometer nada, porque es la primera pregunta que ellos te hacen es, ¿y yo qué gano con esto? ¿No? Entre comillas. Y nosotros dijimos nada. Yo voy a contar esta historia y no puedo hacer absolutamente nada para cambiar la vida de ustedes. Pero nada. Sí la puedo dar a conocer. Y quizás después algo puede llegar a suceder o no. Entonces ahí hubo como un vínculo muy, insisto, de la confianza de la escuela, y después nosotros en el diálogo con ellos. Y después también que suceden cosas que son mágicas. Y las cosas mágicas tienen que ver con
y ahí yo voy a hablar de vuelta de Cocheca, porque recuerdo la anécdota y quizás eso explica un poquito tu pregunta. Nosotros, para filmar estas situaciones, para entrar en esa cosa cotidiana, necesitamos algunas cosas de la gente que filmamos, ¿no? De los actores sociales que nosotros estamos filmando. Sobre todo que no nos miren y que nosotros aparezcamos como invisibles. Que eso sea la vida de ellos, simplemente la vida de ellos. Y eso cuesta mucho para que la gente lo entienda. Digo, a ver, pongo el ejemplo de Pedro del Nano. Yo les preguntaba cómo andan y ellos me contestaban tratados de filosofía y tratados de la educación. Digo, ¿no? Che, Pedro, ¿cómo era acá la onda en la escuela? Y porque Freire, ¿no? Y salen. Digo, no, Pedro, contame más. Es una peli esto, no estamos haciendo, yo no estoy haciendo un trabajo de maestría. Bueno, lo escuchan al Nano. El Nano no hay una sola palabra que sea, digo, todas son frases y palabras hermosas. Después con el tiempo uno va, entra en confianza y puede ir sacándole lo mejor que tiene, porque lo que nosotros necesitamos es que esos actores sociales sean humanos, para que a vos te emociones. Si sale un tipo a dar cátedra, para eso está la universidad, están otras cosas. Bueno, Cocheca entendió el juego al segundo. El director de fotografía me mira y me dice, nunca me pasó esto, Ale, no me mira, no nos mira más. El tipo saca las ovejas, pone las ovejas, se sube al caballo, se baja el caballo, habla con las pibas entre sí nos transforman ellos a nosotros en invisibles. Pero entonces fue muy fácil filmarlos, porque no hubo que decirle ni va de nuevo, ni hacerlo de nuevo, ni por favor no me mires, porque si me mirás se rompe ese código que tenemos con los espectadores, de que yo no estoy ahí, digamos, que estoy, de que es la mano de Dios la que está filmando todo eso. Bueno, Cocheca y las pibas pudimos lograrlo. Digo, fue algo mágico, y las únicas miradas que hay es algo que nosotros planteamos, que es el juego con Betiana, ¿no? Digo, Betiana es la única que mira a la cámara. Pero mira a la cámara y la dejamos mirar a la cámara, porque ahí establecemos como un juego de código cómplice, digamos. En esto hay muchas referencias, el cine iraní, por ejemplo, cómo trabaja con la niñez, si algún día quieren investigar. Esa mirada cómplice que se tiene con la cámara humaniza más a los niños y a nosotros también nos provoca más emociones. Entonces, la única que estaba, entre comillas, autorizada a poder mirar la cámara y a jugar con la cámara era Betiana. Pero ¿cómo se logra esto? Con muchos años. Digo, acá no hay magia. Digo, no se logra en 15 días ir a filmar. Se logra yendo a filmar 15 días, esperando 5 meses más, volviendo al año, volviendo a ver, nada. Digo, es un vínculo de confianza que, insisto, que dura muchísimo tiempo. Que no siempre resulta bien. Esta vez resultó bien. Te puedo contar un montón de fracasos que tuvimos, no solo en Uncal, sino en otros lados, porque también hubo conflicto. Digo, claramente también hubo conflicto. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Yo me quedo pensando en la relación que hace Lara, ¿no? Entre el cine, la estética y la educación, ¿no? Que es política, es decir, la estética no es solo el arte de lo bello, es la forma en que miramos y en que significamos esa escena que vemos, ¿no? Y a mí me impactó la escena que mostré porque, digo, hay un paisaje que habla no solo de Cocheca, habla o sea, no solo de las montañas y de las ovejas, sino que habla de esta familia, de su forma de subsistencia, de sus modos de relación, y bueno, y él con esa, por momentos, dificultad para decirlo, pero a la vez lo dice, ¿no? Y esa mezcla de ternura y dureza que seguramente le da la vida, bueno, es muy genuino. Me parece que hay algo de la mirada que en el mismo momento es estética y es política. Y que cuando vos al inicio decías esto de que se nota cuando un director no quiere a quienes está filmando, digo, podríamos hacer la analogía con un docente, una docente. Porque tengamos yo no es que, a ver, hay que querer amar a su alumno, sino que hay que querer estar ahí, ¿no? Y querer vincularse, y eso se nota. Y querer tiene que ver también con el reconocimiento, me parece que es eso, ¿no?
de esa subjetividad, digamos. No, ni pensarla en inferioridad de condiciones, ¿no? Porque esto que vos decís, a lo mejor vos vas con una mirada caritativa a filmar a la población mapuche, y entonces desde la caridad decís, uy, yo voy a filmar a la pobre comunidad que está excluida de la educación, y seguramente se notaría en tu película. Lo mismo le pasa a los docentes. Tal cual, y le escapamos a eso. Le escapamos a eso, y es un ejercicio también, y es una mirada claramente política. Nosotros estamos convencidos, yo estoy convencido que Cocheca es un superhéroe, pero de verdad, digo, cuando uno ve cómo vive esa gente, cómo vive, digo, no, y hablar de si vive o sobrevive, realmente es un superhéroe, digo, ¿no? Digo, pero no hay ninguna duda, digamos, de que, digo, que la vida que llevan es terrible, y cómo luchan para su vida diaria, digamos, al día de hoy nosotros seguimos teniendo contacto, obviamente, nada, y son situaciones terribles las que les toca pasar. En algún lugar también, nosotros también, y esto es para otro debate, pero es un riesgo a veces romantizar o estetizar ciertas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo la transhumancia. La transhumancia es muy lindo para aquel que tiene ganas de practicarla, y hasta como desafío deportivo y desafío físico. Ahora, para ejercerla como parte de tu trabajo, todos los años estar 3-4 días en la montaña, sin agua, sin nada, trasladando ovejas que podrían ser trasladadas de otra forma, con la gendarmería que no los deja pasar por la ruta principal, porque ellos podrían cortar mucho camino, porque ahí pasan los que van a esquiar, los que van de vacaciones, o el tránsito, digamos, normal, con lo cual ellos tienen que dar todo un rodeo. Bueno, es muy lindo, es muy pintoresco, pero, digo, también es terrible, ¿no? Entonces, bueno, ahí también yo digo que nosotros también corremos ciertos riesgos, digamos, ¿no? Los que nos animamos a contar estas historias, que pasan por estetizar aquello que en realidad lo que queremos marcar es la desigualdad, y queremos marcar otras cosas. Pero bueno, ahí estamos siempre, es un tema propio de nuestro campo, siempre estamos por un alambre caminando muy finito, digamos, muy finito. Y a veces nos caemos y nos agarramos del último alambre y nos volvemos a subir, pero siempre estamos en ese camino. Pero realmente nosotros debemos creer que estos personajes y estos actores sociales tienen algo para contarnos que es interesante. Y ahí sí, la analogía con el docente, sin lugar a dudas, que está muy bien, digamos, muy establecida, sobre todo con el querer estar acá, ¿no? Y en confiar en los otros, ¿no? La frase éramos capaces y no lo sabíamos, ¿no? Es la frase del libro del Nano, que es una frase que le dice el lonco de aquel momento cuando el Nano llega, ¿no? Que ese lonco terminó siendo después el primer maestro de lengua mapuche de la escuela transhumante. Ese lonco se murió 6 meses antes de que nosotros comenzáramos el rodaje, si no obviamente iba a estar. Y ese lonco fue el primer maestro de esa escuela, y lo primero que pidió, cuenta Pedro, fue un guardapolvo blanco, ¿no? El día que se puso el guardapolvo blanco, y acá ya no me meto más porque no es mi campo, sintió que había logrado la comunidad, había logrado que esa escuela los tome en cuenta, digamos, ¿no? Nada, historias de cosas que pasaron. Joaquín. Sí, no, que me parece con lo que decías de que caminan por un cable muy finito y eso, fue lo primero que a mí me llamó la atención con la escena del docente hablando de Freire y de cómo lo tuvo que casi tirar a la basura para empezar de nuevo, sino volverse del pueblo, y toda la película atrás con esa escena como la que me saltó la ficha primero, sumamente interpelado desde los miedos que uno tiene, y desde esta cuestión de, yo veía poner el conflicto en la asamblea con la escuela, y digo, esta escena la podrían haber sacado. Desde la película podrían haber construido algo totalmente distinto, podrían haber hecho una romantización que no está, o que por lo menos todo el tiempo se ve quebrada, y es una escuela, un proyecto que tiene tanto de utópico, pero sin embargo que no pierde esa conflictividad que se muestra todo el tiempo y que se muestra en las pequeñas cosas y en todas las escenas que sigue estando.
Y eso me parece que es algo hermoso en ese sentido y cargado de miedos, porque yo lo pienso desde, nosotros estamos acá estudiando, viendo todos los ideales, todo lo que tenemos para poder hacer, ahora cuando lo bajamos a la tierra, como por ejemplo en esta escuela, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si te sale mal como le salió a ese docente? ¿Qué pasa si no son las condiciones que uno le gustaría, si no te dan pelota o si los mismos alumnos te dicen, enséñame vos sos el profesor? Como que todas esas cosas, todas esas vicisitudes que uno no mira o que uno no quiere ver por todos los miedos que están atrás, nada, me interpelaron fuertísimo en la película y me parece que es algo que da para el debate muy largo. Qué bueno. Qué buena la interpelación. Está bárbaro. Dijiste lo que dije al principio, ¿no? Es lo que queremos que les pase. Pero si todos queremos mover, cuando uno hace una película tiene que mover al espectador, hay que moverlo, ¿no? Insisto, hay que mover. Si uno no mueve, no pasa nada. Y no es tan fácil mover a un espectador, a una espectadora, digamos. No, es un trabajo, tiene sus trucos también. Pero está bárbaro, la verdad que te agradezco, Joaquín, digo, las palabras, digamos, que cuando me invitó, digamos, nada, ya que se use, entre comillas, la película, que esto sucede mucho, digamos, ¿no? Los encuentros, yo debo confesarlo, digamos, ¿no? La película tiene mucho recorrido desde lo cinematográfico, digamos, ¿no? Festivales, bueno, las cosas en lo que nosotros trabajamos. Y ahí es genial porque las preguntas generalmente del espectador común difieren completamente de lo que sucede, por ejemplo, hoy, o lo que sucede en muchos lugares, digamos, se usa la película para poder trabajarla. Y los que más me gustan son estos, digamos, ¿no? Son estos debates que produce, esto que les pasa, digamos, a ustedes, los que están estudiando, los que están trabajando, digamos, con estas temáticas. Los espectadores comunes van por otro lado, ¿no? Alguna vez alguien me preguntó, ¿cómo era? En otro país me preguntó, que fue genial, me dice, escúcheme, ¿quién paga todo esto? ¿No? Digo, como diciendo, ¿quién subvenciona la escuela? Entonces, no, bueno, explicarle, en otro país explicarle de qué es la escuela pública, que la Argentina tiene una gran tradición por la escuela pública, y era como explicarle desde 1810 en adelante, digamos, ¿no? Con lo cual hay momentos que dice, claro, digo, esta gente está viendo otra cosa, está viendo otro, y a mí, sinceramente, me parece muy interesante también, ¿no? Uno hace una película y lo que sucede con ella traspasa la intención de uno. Pero a mí me gustan mucho estas evoluciones porque también me hacen pensar a mí, digamos, también nos hacen pensar a los realizadores lo que les pasa a aquellos que están viendo la peli. Con lo cual, siempre que podemos, nada, está buenísimo participar en estos debates y en esto que le sacan el jugo a imágenes que no siempre es lo que uno quiso contar también, que eso también está bueno decirlo, digamos, ¿no? Me ha pasado, no tanto con Escuela Transhumante, con otras cosas que uno hace, que la gente interpreta algo que uno no quiso decir, pero es más que quiso decir todo lo contrario. Bueno, está buenísimo que también eso suceda, digamos, ¿no? Aprendí a no pelearme más con lo que le pasa a la gente, con lo que yo quiero contar y lo que quiero que a la gente le pase. Bueno, a la gente le pasan cosas que nada tienen que ver con lo que uno pensó y cómo construyó esa escena, y está muy bien que así sea también. Digo, me parece que está bueno pensarlo así. Así que nada, agradezco, Joaquín, lo que mencionabas. Bueno, Ale, no sé si no hay nadie más que quiera decir algo, no te robamos más tiempo, desde ya mucho agradecimiento por tu presencia, que hubiéramos hecho igualmente el debate, pero tu palabra trae además, ¿no? Esta costura de miradas que hace a una película y también a un posicionamiento político, insisto, ¿no? Que todo el tiempo que hablas de tu trabajo de cineasta me remite también al trabajo docente. La verdad es esa. Creo que hay puntos en común. Con esos dos mundos, y me gusta convivir con esos dos mundos. Pero bueno, de verdad, gracias a ustedes, es buenísimo que hayan visto la película, y nada, la verdad que les agradezco, y nada, a disposición, ahí la película sigue rodando, así que ya hace un tiempo, pero bueno, ya está
está bueno que siga dando vueltas por ahí. Así que nada, de verdad, gracias sobre todo a Bea y a todos ustedes por la invitación. Está todo muy bien. Sí, Bueno. yo también quería agregar muchísimas gracias, por la verdad que a mí me encantó la película y me quedé con varias ideas pensando. Estuvo muy bueno el intercambio, ¿no? Me parece que es sumamente enriquecedor. La verdad que no la había visto la película y ahora me quedo con ganas de, perdón, me quedo con ganas de seguir googleando sobre la pedagogía de la imagen. Yo investigaré un poco más. Muchas gracias. Lara es adscripta de la cátedra, y así que por ahí después le puedes consultar a Ale. Sí, ya lo voy a investigar. Ya andaré googleando. Investigue. Hay tiempo, en tiempos de pandemia se puede investigar bien. No, y también, bueno, cuál será la mirada en la Universidad de Burlingame, pero bueno, queda para otro encuentro más adelante. Dale, cuando quieras. Bueno, Ale, un abrazo, que andes bien. Besos, abrazos, muchas gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Bueno, re lindo, chicos, chicas, me encantó, ¿no? Estuvo bueno. Mucha sensibilidad en juego. Sí, se nota que ama lo que hace y que encontró como un nicho en el cual como conecta dos campos que tienen mucho que ver. Sí. Desde el ministerio, pasar a documentar estas escuelas, ¿no? Sí. Bueno, nada, nos vemos el jueves, que el jueves que viene sí terminamos y nos encontramos que va a estar Jorge, que es el JTP, y los ayudantes, les contamos bien cómo va a venir el final, y esas cosas desagradables, no, mentira, agradables, porque van a poder dar final en diciembre en forma virtual. Así que... ¿Cómo? Perdón la interrupción. ¿Cómo está Adriana? Adriana está bien. Hoy me comuniqué con ella y dice que tuvo varios días, como 15 días, con fiebre, tos y malestar corporal, y que no se le iba más, que parecía que era una cosa así, pero está bien y está en su casa. Nunca quedó internada, por suerte. Así que ya se está recuperando. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos el jueves, ¿sí? Vea, nos estamos olvidando de algo, me parece. Perdón. ¿Qué? Nos estamos olvidando del link para la encuesta. No, está bien. Igual yo mando todo mando por mail, lo mando por el campus. Ah, perfecto. Y sí, pero sí está bueno que les cuentes, Lara, que vale. Con Eliana y Lara, Eliana es la adscripta que está en Portugal, está en Lisboa, pero están laburando juntas. ¿Y qué elaboraron? Contales. No, bueno, básicamente teníamos ganas de cerrar la materia también con una evaluación de qué les pareció la materia, los textos. La verdad que, como sabrán, la docencia y como todo el trabajo, bueno, sobre todo este cuatrimestre en el cual se desnaturalizaron varias cuestiones acerca de la docencia, tenemos ganas de cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. Bueno, qué es lo que estamos haciendo mal y revisar las cosas que también estamos haciendo bien. Y bueno, nada, pensar un poco de todo esto. Disculpa si hay mucho ruido de fondo, están sucediendo muchas cosas a la vez mientras les hablo. Pero bueno, Bea ya no, ok, perfecto. Yo estoy como intentando separar una cuestión de la otra, claro. Sí, bueno, básicamente eso es una encuesta breve, es un formulario de Google. Si se pueden tomar un minutito para leerlo y responder, la verdad que sería una gran ayuda, más que nada para el cuatrimestre que viene, pero para la prosperidad también, porque en algún momento volveremos a la presencialidad y todo esto va a ser útil, sin duda. Bárbaro, Lara, gracias. Están haciendo un súper trabajo los adscriptos. Muchas gracias. Ahora sí, abrazo y hasta el jueves. Adiós.